Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo con ustedes, Ernie, para ver si qué aprendemos del inglés, qué más podemos aprender hoy. Hoy vamos a continuar la sección que dejamos empezada de las maneras de hacer oraciones negativas, ¿ok? O sea, de cómo convertir una oración positiva o neutral a hacerla negativa. Entonces, usamos el primer video de esta serie, trató de usar el verbo to be, explicar por qué, o explicar que el verbo to be y sus formas son las únicas formas de ser el único verbo en el inglés que tú puedes usar para formar negativas sin necesidad de tener un ayudante, ¿ok? Por ejemplo, decíamos que Mary es late, ¿ok? María viene tarde, llega tarde, para llegar tarde. Para hacer esa oración negativa solamente tienes que agregarle el not, not, enfrente del verbo. En este caso sería María is not late. ¿Ok? Y si hablamos de la contracción que podemos usar uniendo las dos palabras de is not, que se convierte en isn't late. ¿Ok? Bueno, si tienen alguna duda sobre eso, regresense y vean el primer video de la primera parte y ahí vamos a explicar, ahí explica todo esto del verbo to be. Eh, y quiero que también pongan atención sobre estas reglas que vamos a hablar ahorita, porque estas van a también calificar, estas son las mismas, básicamente las mismas reglas que se van a usar para la hora de hacer preguntas. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, habiendo dicho eso, ojo con eso, ¿ok? Acuérdense de eso. Bueno, ok, tenemos que para hacer unas oraciones, para convertir una oración positiva o neutral a negativa, en el inglés ocupas tener un auxiliar. No puedes poner tú nomás el not a cualquier verbo, solamente al verbo to be o cualquiera de sus formas puedes hacerlo. Los demás verbos no puedes hacer eso, no puedes agregarle not a un verbo y convertirse en negativa, no trabaja. Por ejemplo, yo no puedo decir I work today. Ajá. No puedo decir I work not today, porque no tiene sentido, no es manera correcta de decir eso. Ahí tienes que tener un verbo auxiliar con ese verbo principal para poder usarlo para formar tu negativa. En este caso, por ejemplo, digamos, si quisiera hablar de habilidad, I can work today. Yo puedo trabajar hoy. Si, digamos, si alguien te preguntara en el trabajo si podías presentarte a trabajar. Bueno, entonces ahí ya puedes tú, tienes el auxiliar verbal, el can, de la habilidad, que demuestra debilidad o algo, de poder hacer algo. Entonces ahí ya puedes agregarle el not, el not al verbo auxiliar y para convertirlo en negativa. En este caso sería I cannot work today. Ahí estás diciendo que no puedes trabajar este día. ¿Ok? Y cualquiera de esos verbos auxiliares que hay 21 formas de verbos auxiliares, el verbo to do, el verbo to have, el verbo to, cualquiera de esos. Aquí quiero que entiendan esto también, porque esto es el problema que causa, esto causa muchos problemas y a mí me pasó que yo duré años para poder entender el concepto este. Debido a que es necesario tener un verbo auxiliar para hacer para preguntas y para hacer las oraciones negativas, resulta que se tuvo que inventar un verbo fantasma. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es un verbo, el verbo que les voy a que vamos a hablar ahorita. Cuando tú traduces una oración que lo incluya como verbo auxiliar, vas a notar que no hay ninguna traducción para esa palabra. Es simplemente cambia el sentido de la oración. Por ejemplo, el verbo will, que convierte al verbo que lo sigue en futuro. Ese verbo auxiliar will lo pones adelante, o sea, antes de cualquier verbo y ya sabes tú que ese verbo está cambiado al tiempo futuro. Bueno, el verbo to do hace la misma función, pero lo único que hace, aparece ahí, no hace ninguna función en la oración, más que estar presente ahí para poder hacer una oración negativa, porque necesitas un verbo auxiliar a fuerzas, si no, no trabaja bien. Entonces, por eso es que tú vas a ver en muchas oraciones que miras el das o el did, que no lo puedes traducir porque literalmente no hay ninguna traducción que vaya a poder usarse. Por ejemplo, yo puedo decir,
Mary works every day. Okay, María trabaja todos los días. Si yo quiero hacer una pregunta y si quiero hacerlo negativa, tendría que poner un verbo auxiliar. Entonces, en este caso sería María does not work every day. Ahí no le puedo yo poner el not al verbo trabajo o work y convertirlo en negativa. No trabaja. Tengo que agregar un verbo auxiliar, insertar un verbo auxiliar. En este caso sería el verbo to do para poder formar la oración negativa. También eso se va a ver a la hora de hacer las preguntas. Porque las preguntas, si recuerdan cómo hicimos en el verbo to be en el otro video, ustedes recordarán que lo único que tuvimos que hacer fue mover el verbo to be o cualquiera de sus formas al principio de la oración y se convertía en pregunta, ¿correcto? Repasen la lección del verbo to be, del negativas con verbo to be, si es que no entienden esto. Entonces, esa es la función que cubre, que desempeña el verbo to do. Simplemente está presente ahí para que si se ocupa hacer una negativa o si se necesita hacer una pregunta, tenga un verbo auxiliar ahí para poder usarlo de esa forma. Entonces, por ejemplo, vamos a ver unos ejemplos aquí de cómo trabaja esto. Por ejemplo, mira, si yo tengo, digamos que yo quisiera decir, they speak English. Si yo quiero decir que, refiriéndome a unas personas, they speak English. Ellos hablan inglés, perdón, inglés. They speak English. Now, si yo quisiera hacer una pregunta, una negativa, entonces sería, they do not speak English. They don't speak English sería la traducción de sería la forma de decirlo en una contracción, uniendo las palabras do y not. Que continuamos enseguida. En caso de que quisiéramos convertir esta misma oración en una pregunta, lo que tendríamos que hacer sería mover el verbo auxiliar do al frente de la oración, al principio de la oración, y simplemente sería do they speak English, y ya se convertiría en pregunta. ¿Ok? Esto lo vimos lo hicimos igualmente con el verbo to do. Recuerden que esa fue la manera de convertir las preguntas, las oraciones que tuvieran alguna forma del verbo to be como verbo principal, así es como se hacía, ¿ok? Veremos. Yo creo que esto es todo por hoy, lo que veremos hoy en este día sobre las oraciones, cómo formar oraciones negativas. Espero que les sirva de algo y que les haya gustado. Y nos vemos pronto. Se me quemó la casa, tengan paciencia. Thank you.